El profesor nos criticó públicamente a mí y a mi compañera de pupitre, Ruth, delante de toda la clase. El examen de admisión a la universidad está a la vuelta de la esquina. ¿Qué sentido tiene robar los exámenes de prueba? ¿Quién es el autor intelectual? En mi vida anterior, inmediatamente levanté la mano y asumí toda la culpa. Al llegar a casa, mi padre me golpeó brutalmente. Pero terminé conquistando a la chica, asistiendo a la misma universidad que ella, casándome justo después de graduarme y teniendo hijos. Creí haber vivido feliz durante 30 años. Luego, el día de la boda de mi hija, cuando me presenté como su padre, me echaron. Madre e hija me dijeron, no tienes derecho a asistir a mi boda. Ion es mi verdadero padre. Ruth también me miró con frialdad y dijo, ese día estabas borracho y ya firmaste el divorcio. Todos los bienes familiares y la empresa me pertenecen. Te quedaste sin nada y ya no tienes ningún vínculo con nosotros. No vuelvas a aparecer por aquí. Aturdido me alejé y al instante me atropelló un camión a toda velocidad. Cuando volví a abrir los ojos, volví al principio del sueño. Esta vez, le dije directamente a la profesora que Ruth era la mente maestra. Ella tomó los papeles. Ni siquiera los miré. Esta partitura es mía. Quizás Ruth siempre dio por sentado que yo asumiría la culpa, incluso preparando sus líneas con antelación. Así que soltó por reflejo, maestra, no culpe a Jack. Espera, ¿qué? ¿Dices que soy la mente maestra? Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos, mientras me miraban fijamente. Respondí con firmeza, sí, ella fue quien me dijo que robara los papeles. Porque mi madre le prometió que si esta vez quedaba entre los 3 primeros, le pagaría la universidad. La familia de Ruth era pobre. Su padre, alcohólico, solía golpearlas a ella y a su madre. Tras el divorcio de sus padres, su madre la trajo a la ciudad, por lo que se trasladó aquí en nuestro último año. En nuestro primer día como compañeras de escritorio. Me contó todo esto con lástima. Nunca imaginé que un pasado tan trágico se escondía bajo su rostro delicado y lastimoso. Mi complejo de héroe adolescente se encendió al instante. Juré protegerla de por vida, a menudo llevándola a casa a comer y dándole todo mi dinero de bolsillo. Tras escuchar su historia, mi madre también se apiadó e hizo esa promesa. La verdad es que sabía que mi madre solo quería motivarla a estudiar mucho. La habría financiado sin importar su rango. Pero Ruth se lo tomó en serio. Era buena estudiante, pero quedar entre las 3 mejores era difícil. Así que me convenció de robarle el examen. Como un tonto, tomé sus palabras como si fueran el Evangelio. Pero en cuanto robé los papeles, antes de que pudiera siquiera mirarlos, me los arrebató para compartirlos con Ion de la siguiente clase. No le di demasiadas vueltas. Me dijo que Ion era su compañero de secundaria y que su padre solía pegarle por sus malas notas. Solo quería ayudarlo. Por culpa de Ruth, yo, un holgazán al que nunca le importaron las notas, de repente empecé a estudiar mucho con la esperanza de sorprenderla con mis resultados esta vez. No tenía ni idea de que ambos me habían tomado el pelo. Si me dieran una segunda oportunidad, no iba a consentirlos más. Mientras Ruth seguía atónita, añadí, y no era solo ella. Ion, de la clase de al lado, también vio los papeles. Si no me cree, profesor, puede hacernos un nuevo examen a los 3 para ponernos a prueba. Al segundo siguiente, Ruth rompió a llorar desconsoladamente. Bien, maestra. Si dice que soy yo, pues soy yo. Solo soy una pobre estudiante de intercambio sin poder ni contactos. De todas formas, nadie me creería. Dicho esto, salió corriendo llorando. La clase estalló en cólera. Todos se volvieron contra mí. Jack, eres horrible. Llevas años siendo el último en cada examen. ¿Y ahora de repente eres el 10º de la clase? ¿Quién lo creería? Tú eres el que robó los exámenes. Exactamente. Ruth es tan compasiva y amable. ¿Cómo pudiste hacerle daño? Me avergüenza tener una compañera como tú. Al menos haz que tus mentiras sean algo creíbles. Ruth siempre ha sido una estudiante destacada. ¿Por qué necesitaría robar exámenes para quedar entre las 3 mejores? ¿Crees que todos somos tontos? Ignoré sus acusaciones y me volví hacia el profesor.
Profesor, ¿me cree? Pero su expresión se ensombreció y me lanzó un libro. Jack, llama a tus padres. No solo difamaste a esa pobre chica, sino que también acusaste a alumnos de otra clase. A tan temprana edad, ya estás tramando algo. Si esto continúa, te convertirás en un criminal. No puedo dejar que sigas por este camino. Necesito hablar seriamente con tu padre y asegurarme de que te castigue adecuadamente. Esta vez, me tocó a mí mirarlo con incredulidad. Olvídense de que ni siquiera se molestó en investigar antes de lanzarme un libro. Después de todos los regalos que mi familia le había dado a lo largo de los años, ¿cómo podía tratarme así? ¿Había algo turbio entre él y Ruth? Antes de que pudiera pensarlo mejor, me arrastró a la oficina y llamó a mi papá. Por mucho que le explicara, el tutor se negaba a creerme. Incluso los demás profesores de la oficina le dieron la razón, y todos me sermonearon. Al final simplemente me callé y me quedé allí, esperando a que llegara mi padre. Sabía que, dada la situación, me esperaba una paliza. Pero en el fondo, estaba feliz porque al menos aún tenía la fuerza para golpearme. En mi vida anterior, 20 años después de casarme con Ruth, mis padres fueron de excursión y murieron trágicamente al caer. En aquel entonces le decía a la policía que no creía que fuera un accidente. Mi padre era soldado y mi madre había estado en la tropa de rendimiento militar. ¿Cómo pudieron ser tan descuidados? Pero Ruth y nuestra hija insistían en que a su edad, marearse o dar un paso en falso era normal. Incluso me convencieron de que abandonara el caso con la policía e incineraron a mis padres de inmediato. En aquel entonces confiaba plenamente en ellos y nunca lo cuestioné. Ahora, renacido, de repente todo tenía sentido. Ruth debió haberlo orquestado todo. Quería que heredara la fortuna de mis padres para poder, con el tiempo, controlar todo lo que poseía la familia Brown. El viejo dicho tenía razón. Dales 1 centímetro y se llevarán 1 milla. Mi madre pagó su universidad y le di décadas de una vida sin preocupaciones. Y a cambio, ella devolvió la bondad con traición. Al poco rato, llegó mi papá seguido de mi mamá. En cuanto entraron al aula, las lágrimas me corrieron por la cara sin control. Corrí hacia él y lo abracé, sollozando a gritos. Papá, mamá, los extrañé muchísimo. Mi papá, rojo de vergüenza, me apartó. Nuestra relación siempre había sido una pelea a gritos. Nunca le había mostrado tanto cariño. Mi madre, aunque confundida por mis lágrimas, me la secó con ternura. La profesora me contó la historia de cómo robé los exámenes. Antes de que mi papá pudiera decir nada, extendí la mano. Papá, golpéame. Se quedó paralizado, pero no levantó la mano. En cambio, su rostro se ensombreció al preguntar, dime tú mismo, ¿qué pasó realmente? Así que le expliqué todo exactamente como había ocurrido. Justo entonces, Ruth irrumpió en la habitación llorando, arrastrándome tras ella. Tío, tía, por favor, no le peguen. Castígame mejor. Yo fui quien mintió porque tenía tantas ganas de ir a la universidad. Quería tanto el apoyo de mi tía que me inventé la historia. Se me encogió el corazón. ¿Por qué cambiaba de postura de repente? Entonces John irrumpió, la agarró del brazo y gritó furioso, Ruth, ¿cómo pudiste asumir la culpa por él? Aunque estés cerca, no puedes hacer esto. ¿Y tu propia reputación? Pero al segundo siguiente Ruth le dio una patada fuerte. Aléjate de mí. Mis asuntos no son de tu incumbencia. Tío, tía, te digo la verdad. Fue idea mía. Le pedí a Jack que lo hiciera. Por favor, no le pegues. La escena me dejó atónito. ¿Acaso estos dos no se habían amado durante décadas? ¿Por qué habían cambiado de repente? Un pensamiento absurdo cruzó por mi mente. ¿Acaso Ruth había renacido tras haber huido antes? Pensándolo bien, no era imposible. En las décadas posteriores a mi matrimonio con Ruth, a John no le fue bien. Supe que incluso desarrolló una adicción al juego, que finalmente vendió su casa y se quedó sin hogar. Incluso si se hubieran quedado con todos mis bienes después de mi muerte por el problema de juego de John, probablemente lo habrían malgastado todo en poco tiempo. Así que a medida que sus vidas se hacían más difíciles, finalmente recordaron mi bondad. Su plan era realmente meticuloso.
Lo que me sorprendió aún más fue que mi padre interrumpiera su discusión con una expresión fría. Basta. ¿Qué es todo este alboroto? ¿Cuándo dije que iba a golpear a mi hijo? ¿Intentas crear una división entre nosotros? Ruth se quedó paralizada. No, tío, solo él. Mi papá la despidió con un gesto. No, solo él. Que te castiguen o no es asunto de la escuela, no mío. Señor White, le creo a mi hijo. Si va a acusarlo sin pruebas, llevaremos esto a la dirección, o incluso a la oficina de educación si es necesario. Se me llenaron los ojos de lágrimas de nuevo. El señor White no esperaba que mi papá se mantuviera firme de esa manera. Cada vez que me llamaban a la oficina, mi papá me daba una bofetada en ese mismo instante. Este cambio repentino lo dejó aturdido, de pie incómodo, en silencio. Fue el profesor de chino, el señor Smith, quien intervino para mediar. Un asunto tan grave debería investigarse a fondo antes de culpar a nadie. ¿Por qué no dejamos que los niños vuelvan a clase mientras investigamos más a fondo? El tutor lo sacó. Antes de irme le dije a mi papá, papá, no quiero ir a clase hoy. Quiero ir a casa contigo. Para mi sorpresa aceptó, excusándome de la escuela en el acto y llevándome directo a casa. La razón por la que no quería quedarme en la escuela era que acababa de renacer y necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos. Más que eso, de verdad quería pasar tiempo con mis padres. En casa mi madre preparó un festín, y mi padre incluso me dejó tomar un trago de alcohol con él. Un lujo poco común. Le pregunté, papá, ¿por qué me creíste? Me fulminó con la mirada. Conozco a mi propio hijo. Si hubieras querido robar exámenes, lo habrías hecho hace mucho. ¿De verdad habrías quedado último durante años si ese fuera el caso? El hijo de mi familia morena. Puedo disciplinarlo como quiera, pero no permitiré que nadie más lo acuse injustamente. Se me saltaron las lágrimas de nuevo. Justo cuando nuestra familia disfrutaba del momento, Ruth llamó a la puerta. En cuanto entró y vio el festín, instintivamente se sentó a mi lado. Entonces miró a mi mamá con expresión suplicante. Porque esta vez mi mamá no se levantó a traerle un tazón y palillos. Antes, siempre que la visitaba, la trataba como a su propia hija, sin dejarla siquiera servirse. Como ninguno de nosotros se movió para complacerla, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Tío, tía, lo siento. Sé que están enojados conmigo. Vine a explicarle. John era mi compañero de secundaria. Su padre lo golpeaba sin piedad, así que lo confronté y quise ayudarlo. Juro que no miré el examen robado. De verdad que me gané el tercer puesto yo solo. Mi papá bebió en silencio con la cara fría. Mi madre sonrió y dijo, Ruth, hoy es nuestra cena familiar y no conviene que venga gente de fuera. Quizás podrías venir en otro momento. Las lágrimas corrieron por su rostro al instante mientras se aferraba a mi brazo, llorando desconsoladamente. Jack, me equivoqué. ¿Puedes perdonarme solo una vez? ¿Podemos hablar? Mi padre golpeó su copa de vino contra la mesa. Jack, si sales con ella, olvídate de esta comida. Pasa hambre. Me levanté y lo miré. Papá, no te preocupes esta vez. Dicho esto, seguí a Ruth afuera. Una vez fuera del edificio, dudó un buen rato, incapaz de hablar, impaciente. La animé a decir, si tienes algo que decir, dilo. Me miró con lágrimas en los ojos. Jack, ¿por qué de repente te muestras tan frío conmigo? ¿No dijiste que te gustaba? Incluso me besaste el otro día. Entonces, con cautela, me preguntó, ¿recordaste algo? Entendí al instante. Estaba probando si había renacido. Claro, no podía decírselo. De repente se me ocurrió una idea. Volví a sonreír con dulzura y le tomé la mano. Ruth, no, todavía me gustas mucho. Algún día me casaré contigo y te daré una buena vida. Entonces, ¿por qué fuiste tan duro ahora? Ah, me da vergüenza decirlo. Mis notas son pésimas. Apenas entraré a una escuela vocacional. Estás destinada a una universidad prestigiosa. No puedo detenerte. En mi vida pasada, mi madre pagó su matrícula en una escuela de primer nivel,
mientras que yo elegí una escuela vocacional deteriorada cerca, solo para estar cerca de ella. Esta vez cambiemos las cosas. Continué. Pronto estaremos en escuelas diferentes y será difícil conocernos. Mejor terminarlo ahora que alargarlo. No iré a la escuela vocacional contigo. Olvídalo. Si sacas una buena nota pero acabas en una escuela vocacional, tu madre se pondrá triste. No pasa nada. Simplemente sacaré una nota más baja en el examen de admisión y le diré que estuve enfermo. Sonreí y le di un beso en la mejilla. ¡Qué detalle! Te quiero. ¿Y mi matrícula? No te preocupes. Mi familia la cubrirá. Lo que ella no sabía es que dejé de ir a la escuela al día siguiente y desaparecí de su vista por completo. Mi padre accedió a mi petición y gastó una fortuna para que me admitieran en una clase de preparación de exámenes de élite. Mi objetivo era claro, Tsinghua o la Universidad de Pekín. Estaba deseando ver su cara cuando su carta de aceptación en la escuela vocacional estuviera junto a la mía de Tsinghua. Desde el primer día que desaparecí, nunca contesté las llamadas ni los mensajes de Ruth. Vino a mi casa varias veces, pero la evité. Mi madre mintió por mí, diciéndole que estaba enferma y hospitalizada fuera de la ciudad. Mi padre me apoyó, diciéndole lo mismo a mi tutor. Me estaba recuperando, pero no faltaría al examen. En esos 2 últimos meses, mis notas se dispararon. No había sido un mal estudiante por ser estúpido, todo lo contrario. Era demasiado inteligente y con cierta fortuna familiar, consideraba inútil estudiar. Ahora por primera vez sentía la emoción de resolver cada problema correctamente, una confianza y un orgullo crecientes que ningún dinero podía comprar. Pronto llegó el día del examen. Llegué temprano al centro examinador y esperé a Ruth en mi coche. Cuando las vi acercarse a ella y a su madre, bajé rápidamente y me apoyé en el coche, llamándolas. Tía. Ruth. Al oír mi voz, se les iluminaron los ojos. Ruth corrió a mis brazos con lágrimas de dolor en los ojos. ¿Dónde has estado estos 2 últimos meses? Creí que me habías abandonado. Lo siento. Estuve hospitalizada y no me permitieron usar el teléfono, pero ya estoy completamente recuperada y tan sana como siempre. Ay, Ruth, no olvides nuestro acuerdo. No he estudiado nada estos 2 meses, así que probablemente mis notas serán terribles. Tendré suerte si consigo 200 o 300 puntos en total. Suspiró. No te preocupes, me aseguraré de que mis puntuaciones coincidan con las tuyas. Justo entonces, la madre de Ruth se acercó sonriéndome. Jack, me alegra que estés mejor. Mientras trates bien a Ruth de ahora en adelante estaré tranquilo. Verla solo profundizó el odio en mi corazón. En mi vida pasada, la confronté por sus circunstancias. Incluso durante la escuela, ayudaba a Ruth a cuidarla, proporcionándole la mejor comida y comodidades. ¿Pero cómo me lo pagaba? Después de casarme la incitaba a diario a exigirme dinero, tomando el control de nuestras finanzas. Incluso me impidió gastar un centavo de mi dinero duramente ganado en mis padres. Tras el nacimiento de nuestra hija, envenenó su mente susurrándole que yo había violado a Ruth y la había obligado a casarse. Puso a mi hija en mi contra, comprometiendo su lealtad hacia ellos. Siempre que perdía los estribos, Ruth la excusaba diciendo que su madre estaba senil, traumatizada por abusos pasados y mentalmente inestable, y me instaba a no tomármelo como algo personal. Ahora, renacido, por fin comprendí que esta naturaleza egoísta e ingrata era hereditaria. Le devolví la sonrisa. Claro, tía. No te preocupes. Ruth tendrá un futuro brillante. De repente John corrió hacia nosotros y nos separó a Ruth y a mí. Ruth, eres demasiado lista como para tirarlo todo por la borda por una escuela vocacional con él. Antes de que Ruth pudiera reaccionar, su madre apartó a John de un empujón. No sabotes el futuro de mi hija. ¿Qué te importa, pobrecito? Sonreí para mis adentros. Así que Ruth le había contado a su madre sobre nuestra vida pasada. Qué curioso que antes adorara a John. Bastaba con su hermoso rostro y sus palabras melosas para cautivar tanto a madre como a hija. Mientras tanto, mi silenciosa y desinteresada devoción solo las volvía más codiciosas. Los ojos de John se enrojecieron ante el empujón.
Tía, puede que sea pobre, pero mi cariño por ti y por Ruth es sincero. Bien. Si Ruth está decidida a ir a la escuela vocacional, iré con ella. Dicho esto, me fulminó con la mirada y se marchó furioso. Asentí en silencio. Perfecto. Sus notas no eran muy buenas, pero le bastaban para una universidad de bajo nivel. Si acababa en una escuela vocacional, su padre ludópata se aseguraría de que las cosas se pusieran interesantes. Los exámenes de admisión a la universidad, que duraban 3 días, pasaron volando y me quité un peso de encima. Estaba seguro de que había sacado la puntuación suficiente para la Universidad de Tsinghua o Pekín. Me salté la cena de despedida de la clase. Mi familia y yo nos íbamos de vacaciones al extranjero. Mientras preparábamos el equipaje, Ruth volvió a llamar a mi puerta. Al ver nuestro equipaje, se quedó sin aliento. ¿No van a la fiesta de despedida hoy? No. Nos vamos a Francia. Sus ojos se iluminaron y luego se apagaron. Bajó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Tengo tanta envidia. Nunca he estado en el extranjero. París, la ciudad del amor. Es mi sueño. Ya había usado este truco con mi mamá antes, jugando con la envidia para hacerla sentir culpable y que comprara lo que quisiera. Pero esta vez, mamá se quedó callada. Con lágrimas en los ojos, Ruth me agarró la mano, fingiendo estar desconsolada. Sonreí y le dije, Ruth, la próxima vez te llevaré sin duda. El problema principal es que no tienes pasaporte, así que aunque quisiéramos llevarte, no sería posible. ¿Qué te parece esto? En cuanto salgan los resultados del examen de admisión a la universidad y recibamos las cartas de admisión, te llevaré de nuevo. Ah. ¿A John no le encanta escribir esos poemas románticos? Deberías pedirle que te escriba algunos más. Eso es igual de romántico. No tienes que ir necesariamente a Francia. Un destello de asco brilló en sus ojos. Ya se lo dejé claro. Me gustas tú, así que debería dejar de molestarme. Le quité importancia. Qué lástima. En fin, ya nos vamos. Deberías volver ya. Te enviaré fotos cuando lleguemos. ¿De acuerdo? Pero no olvides comprarme un regalo. He oído que los bolsos franceses son preciosos. Después de que se fue, mis padres me preguntaron, hijo, últimamente te has portado raro. ¿Pasó algo? No, mamá y papá. ¿No te alegra que tu hijo haya crecido y se haya vuelto más sensato? De ahora en adelante los cuidaré bien y me aseguraré de que tengan una vida larga y saludable. Nuestra familia se quedó en el extranjero hasta el último día antes de que se publicaran los resultados del examen. Mis padres me observaban nerviosos mientras revisaba mis calificaciones en la computadora. Cuando aparecieron mis resultados, me abrazaron. Rebosantes de alegría. Mi papá me dio una palmada en el hombro con entusiasmo. Mi hijo nos ha hecho sentir orgullosos. Realmente has traído honor a nuestra familia. Poco después, recibí un mensaje de Ruth. Había conseguido 250 puntos. Rápidamente modifiqué mi puntuación a 233 con Photoshop y le envié la captura de pantalla editada. Durante los días siguientes, Ruth vino a verme varias veces y la traté con la misma amabilidad que en mi vida anterior. El día que llegaron las cartas de admisión a la universidad, ella y su madre se presentaron en casa con la suya en la mano. Mi madre ni siquiera les ofreció agua, pero se acomodaron en el sofá sin dudarlo. La madre de Ruth puso primero la carta de admisión sobre la mesa. La madre de Jack. Ahora que ambos chicos han entrado en la misma escuela y su relación va tan bien, pensé, ya que ambos son mayores de 18, ¿por qué no concertar su compromiso pronto? Mi padre estaba a punto de estallar de rabia, pero lo detuve con un gesto. Entonces, sonriendo, le pregunté, tía, ¿qué tienes en mente? Podríamos celebrar primero un banquete de compromiso. Mi hija es tan hermosa. Así no tendrás que preocuparte de que alguien más te la robe. Ah, ¿y qué crees que debería aportar nuestra familia para este evento? Ruth lo interrumpió, Jack, no lo digas así. Parece que nos interesa tu dinero. Para nada. ¿Cómo pude pensar eso? Eres tan amable. Solo quiero que nuestro compromiso sea lo más grandioso posible. Bajó la cabeza tímidamente.
Sí, yo también pensaba eso. Creo que deberíamos celebrarlo en Ginseng. Casi me parto de risa. Tenía buen gusto. Era el hotel más caro. Ah, claro. Entonces hagámoslo cuanto antes. Tú y tu mamá deberían avisarles a todos sus familiares. Lo programaremos para dentro de una semana. Ay, mis padres han estado muy liados con el trabajo últimamente, así que no tendrán tiempo. Vamos a ver el lugar nosotros mismos. Madre e hija accedieron de inmediato, radiantes de alegría. Poco después, la llevé al hotel para reservar el lugar. Era la primera vez que entraba en un lugar tan lujoso y sus ojos se iluminaron al instante. El gerente del hotel, Manager King, vino a ayudarnos. Eligió con gusto el menú más caro y reservó 15 mesas. Sabía exactamente lo que tramaba. Quería invitar a todos sus parientes del campo a un festín gratis. Sugerí reservar 2 mesas más e invitar a la directora de la escuela, la directora Clark, a la directora Miller, así como a nuestra tutora y a nuestros compañeros. Ella asintió con entusiasmo. Tras finalizar todo, el gerente del hotel extendió la mano y pidió un depósito de 10.000 yuanes. Ruth me miró suplicante. Justo cuando saqué el teléfono para pagar, se congeló de repente. Ay, no, ¿qué hacemos? Ruth, quizás puedas cubrirlo primero. Jack, conoces la situación de mi familia. No tengo esa cantidad de dinero. Te di toda mi paga el año pasado, más de 2.000 al mes, ¿y te gastaste hasta el último céntimo? En ese momento el gerente del hotel recibió una llamada. Alguien más preguntaba por reservar un banquete para el mismo día. Después de colgar, dijo, otra pareja quiere reservar esa fecha y vendrá pronto a pagar el depósito. Quizás deberías probar en otro lugar. Ruth entró en pánico y pagó inmediatamente con su teléfono. Una vez afuera, le escribí un mensaje a escondidas a mi buen amigo Mike. Listo. Más tarde me pidió que le comprara un vestido de compromiso, pero me negué a pagar, culpando a mi teléfono congelado. Al final, lo pagó todo ella misma porque le dije que mi mamá planeaba darle un sobre rojo grande en la fiesta de compromiso. Llamó personalmente a todos los profesores y compañeros para invitarlos. El día antes de la fiesta de compromiso, me llamó de repente para decirme que me había perdido la última reunión de la clase y que había organizado otra con amigos cercanos de nuestro círculo. Acepté sin dudarlo. Reservó un restaurante de hotel caro, con cena en la planta baja y habitaciones en la planta alta, pero no importó. Tenía muchas ganas de ponerme al día con mis compañeros después de 3 años. En el salón privado bebimos alegremente. Al final trajo 2 copas de vino más, una para mí y otra para ella. Jack, nos comprometemos mañana. Brindemos temprano como en una copa ceremonial. Los compañeros nos animaron. Copa ceremonial, copa ceremonial. En ese momento, la puerta se abrió y Ion entró. Ruth frunció el ceño al instante. ¿Qué haces aquí? Bajé mi vaso rápidamente y le expliqué que lo había invitado. Han sido compañeros de clase durante años, ahora que nos graduamos. Espero que se aclaren los malentendidos. Dicho esto, le di un vaso a Ion y otro a Ruth. Bebe, Ruth. Pórtate bien. Ion se bebió el suyo de un trago. Ante mi insistencia, Ruth hizo lo mismo. Al poco rato fingí estar mareada. Ruth, creo que ya he bebido demasiado. Llévame a casa. Me ayudó, pero en lugar de salir del hotel, me llevó arriba. Reservé una habitación. Descansaré aquí un rato. En cuanto me acosté, Ruth empezó a sudar profusamente y se puso colorada. Se acostó a mi lado y me quitó los pantalones. Me incorporé de golpe. Tenía la mirada vidriosa y la lengua se pasaba repetidamente por los labios. Me levanté y abrí la puerta. Ion entró desde afuera. Le di una palmadita en el hombro. Es toda tuya. Entonces me fui. Bajé las escaleras, abrí la puerta de la habitación privada y anuncié alegremente. Queridos compañeros, vengan. Los invito a la siguiente ronda. La mañana de la fiesta de compromiso, estaba medio dormido cuando llegó el mensaje de Ruth. Idiota. ¿Cómo pudiste irte sin mí? No vas a negar lo que pasó, ¿verdad?
Respondí. No te preocupes. No llegaré tarde. El banquete de compromiso estaba programado originalmente para las 11:30 y debíamos llegar 2 horas antes para cambiarnos y maquillarnos. Al ver que no había llegado, Ruth me llamó desesperada, pero no contesté ni una sola llamada. Exactamente a las 11:30 entré al salón de banquetes justo a tiempo. Todo el salón estaba lleno y los platos ya estaban servidos. Compañeros, profesores e incluso el director estaban allí. Fui directo al escenario. Ruth me vio y enseguida me agarró del brazo, regañándome. ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Cómo puedes llegar tarde en un día tan importante? ¿Acaso te importo? La miré confundida. No llego tarde. Son apenas las 11:30. Quedamos en llegar 2 horas antes para recibir a los invitados. Miren a toda esta gente. Tuve que encargarme de todo sola. Date prisa y ve a cambiarte de ropa. Retrocedí un paso y me dejé caer en la mesa con mis compañeros. ¿Por qué iba a cambiarme de ropa? No es mi compromiso. Se quedó paralizada. ¿Qué? Deja de bromear. Está a punto de empezar. Exactamente. Así que date prisa y sube al escenario con tu prometido. Solo estoy aquí para asistir a la boda. Extendió la mano para agarrarme, pero nuestros compañeros inmediatamente señalaron el escenario y empezaron a burlarse. Ruth, tu prometido está en el escenario. Se giró en shock y vio a John allí de pie, con traje, sonriendo mientras le extendía la mano. ¿Mi prometido, empezamos? Ruth estaba completamente atónita. Me gritó. ¿Qué demonios es esto? Me burlé. ¿Por qué me gritas? Vine de buena fe para asistir a tu compromiso. Si no me quieres aquí, me voy. Al darme la vuelta para irme, la madre de Ruth corrió a bloquearme el paso. Jack, esto es inaceptable. ¿Estás jugando con mi hija? Retrocedí rápidamente. Tía, eso es injusto. ¿Cómo es que estoy jugando? Fuimos a tu casa a hablar del compromiso y aceptaste. Me encogí de hombros. ¿Tienes pruebas? Mis palabras la dejaron sin palabras. Apretando los dientes gritó, si no fuera por ti mi hija nunca se habría conformado con la escuela técnica. Era tan buena estudiante. Tú la convenciste de ir contigo. Me partí de risa. ¿Otra vez? ¿Tienes pruebas? Además entré en la Universidad de Tsinghua. ¿Por qué iría a una escuela vocacional? Tía. Que mi familia sea adinerada no significa que puedas culparme de esto. Dicho esto, saqué mi carta de aceptación de la Universidad de Tsinghua y se la mostré a todos. Esta vez, se quedaron completamente atónitos. Imposible. Jack, mientes. Es imposible que hayas entrado en Tsinghua. Esa carta es falsa. Señalé la mesa donde estaban sentados los funcionarios escolares. La escuela puede avalar mi éxito. El director incluso me dio una beca. Ruth gritó histéricamente. Ah, me engañaste. No me importa. Tienes que comprometerte conmigo hoy. Ruth, ¿por qué me comprometería contigo? Mira a tu alrededor. Estos son todos tus parientes y la familia de John. Este es claramente tu banquete de compromiso. ¿Por qué debería ser yo quien se case contigo? Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Porque te acostaste conmigo anoche. Si lo niegas, bien. Llamemos a la policía para que lo comprueben. Agité las manos frenéticamente. Vaya, vaya. No puedes decir esas cosas sin más. Estoy guardando mi primera vez para mi futura novia. No puedes culparme de todo. Ruth señaló a nuestros compañeros. Anoche te ayudé a entrar a tu habitación. Todos lo vieron. En ese momento John se acercó y la agarró del brazo. Ruth, esa era yo anoche. Deja de armar un escándalo. Mejor hablemos en serio. ¿De acuerdo? Ruth abrió los ojos de par en par al instante mientras lo apartaba. De ninguna manera. No puedes ser tú. Los compañeros finalmente hablaron. Era él.
Lo vimos entrar a la habitación que reservaste. Me están mintiendo. Le di a Ion una mirada compasiva y le dije, hermano, explícalo tú mismo. Ion, visiblemente enfadado, se acercó al panel de control y lo manipuló. De repente apareció en la pantalla grande un vídeo de 2 personas enredadas en una cama. Ruth, con pruebas en vídeo. ¿Cómo puedes seguir negándolo? Eres mía. Siempre serás solo mía. Sonreí y le di un pulgar hacia arriba. Todo había salido exactamente como lo había planeado. Los compañeros que asistieron a la fiesta de anoche eran mis amigos desde hacía 3 años, mientras que Ruth se había transferido aquí hacía solo 1 año. ¿Cómo podría superarme en maniobras? Cuando salió de la habitación, hice que alguien la siguiera. Incluso la grabaron echando algo en mi bebida. Luego, llamé a Ion a propósito. Mientras hablaban, cambié el vaso con alcohol por el de Ruth. La verdad es que el día que acepté comprometerme con Ruth, busqué a Ion. Durante el último tiempo había reflexionado con calma sobre mi vida pasada y me di cuenta de que Ion había estado enamorado de Ruth desde la secundaria. Había estado demasiado distraída para darme cuenta. También recordé detalles de la universidad. Varias veces cuando fui a la residencia de Ruth por la noche, sus compañeras de cuarto dijeron que no estaba. Incluso había oído rumores de que tenía un novio guapo, pero confiaba demasiado en nuestra relación como para dudar de ella. Ahora, estaba claro que ese novio guapo era Ion. Ruth debió haberle dado todo el dinero que recibió de mí, razón por la cual él aceptó nuestro matrimonio mientras seguía con ella en secreto durante años. Recordé cómo durante mis décadas de matrimonio con Ruth, Ion nunca tuvo un trabajo formal, pero siempre parecía vivir cómodamente. Así que después de mi renacimiento, cuando Ruth intentó cortar lazos con él, por supuesto que no lo aceptó. Le dije la verdad a Ion. Ruth nunca me amó. Siempre estuvo enamorada de él, pero su madre la obligó a casarse conmigo. Fue entonces cuando tramamos este plan. Cuando se reprodujo el vídeo, la madre de Ruth se volvió loca. «Apágalo. Apágalo». Me agarró la mano entre lágrimas. «Jack, debe haber algún malentendido. Ruth te quiere. Ella quiere casarse contigo». Ruth rogó desesperadamente. «Me equivoqué. Dame otra oportunidad. Me arreglaré. Te quiero de verdad». Me burlé. «Ríndete. Estás asqueroso. No te puedes limpiar». «Jack, ¿cómo te atreves a decir eso?» «Solo fue una vez con Ion». Le hice una señal a mi compañero, quien se dirigió al panel de control con una memoria USB. «Ruth, no fue solo él. Ni siquiera perdonaste a los profesores. Mientes. Te denunciaré a la policía». «Ah, mira la pantalla. Luego dime si miento». Todos dirigieron su atención a la pantalla gigante, donde se proyectaba un vídeo de Ruth y nuestro tutor, el señor Witte, en una posición comprometedora en su oficina. En el momento en que resurgí, sospeché algo entre ellos. Durante los 2 meses que estuve ausente de la escuela, les pedí específicamente a algunos compañeros cercanos que vigilaran a Ruth por mí. Inesperadamente lograron grabar este vídeo. Al terminar de reproducirse, la mesa del administrador de la escuela se convirtió en un caos. El tutor se arrodilló de inmediato ante el director Clark. Me equivoqué. Perdí la razón por un momento. Fue Ruth quien me sedujo, me obligó a darle clases particulares gratis y la cuidó en la escuela. De verdad que no es mi culpa. El director y el director Miller se pusieron furiosos y lo patearon. Te enfrentarás a medidas disciplinarias por esto. Con eso, toda la mesa salió furiosa. Yo también me puse de pie con mis compañeros. Se acabó el espectáculo y el resto no vale la pena verlo. Vamos a comer a otro sitio. Invito yo. Justo cuando Ruth intentaba agarrarme, el gerente del Hotel King se acercó con varios guardias de seguridad. Señorita, el costo total de este banquete de compromiso es de $256,000. Por favor, pague la cuenta primero. Ruth estaba atónita. ¿Por qué debería pagar? Jack reservó este lugar. Pregúntale. Agité las manos rápidamente. No me metas en esto. Ese día,
Solo te acompañé a revisar el lugar. Pagaste el depósito. Hay pruebas. No intentes extorsionarme. Mientras los guardias de seguridad la rodeaban, no tuvo más remedio que recurrir a Ion. ¿Pagas? En ese momento el padre de Ion se adelantó y le dio una bofetada. Maldita sea. Tenías que casarte con esta basura. ¿Sabes cuánta vergüenza me has traído? Págame. Págame. Vete a casa. Para sorpresa de todos, Ion rompió a llorar y se negó a irse. No me iré. No importa con cuántos hombres se haya acostado Ruth, la amo. No la abandonaré. La madre de Ruth se dio cuenta rápidamente y reunió a sus parientes rurales para rodear a Ion y a su padre. ¿Intentas evitar la cuenta? Ni hablar. Acepté que mi hija se casara con tu hijo. Tú estás pagando por esto. El padre de Ion escupió con saña. ¿Quién no tiene parientes? Tráiganlos a todos aquí. A ver quién tiene más. En un instante sus familiares irrumpieron, formando filas a su alrededor, sin que ninguno de los dos se rindiera. Una pelea física parecía inminente. Entonces un hombre borracho irrumpió, abriéndose paso entre la multitud antes de estrellarle una botella en la cabeza a la madre de Ruth. Perras. Después de divorciarse de mí, se escondieron muy lejos. Me hicieron buscar por siempre. Me robaste todo el dinero antes de irte. Te voy a matar a golpes. La escena se convirtió en un caos absoluto. Mientras tanto me fui con mis compañeros de clase. Cantamos a todo pulmón en un karaoke, cantando a todo pulmón esos años y tú, mi compañero de pupitre, con lágrimas corriendo por nuestras mejillas. En ese pleno verano lleno de cigarras, nos despedimos de nuestra juventud. No creo que jamás olvide ese verano apasionado y vibrante. Más tarde supe que la familia de Ion terminó pagando el banquete. La madre de Ruth fue golpeada hasta quedar en estado vegetativo, y su padre fue arrestado. A Ion le rompió la pierna su propio padre. Se difundió la noticia del romance de Ruth con el profesor, lo que provocó su expulsión de la escuela vocacional. Ninguna escuela la aceptó siquiera para repetir el examen. Después de mudarme a Pekín, incluso acosó a mis padres en casa. Al final la ignoraron y se fueron a Pekín para estar conmigo como mis tutores. Después de graduarme fui a un bar con mis compañeros. En un callejón volví a ver a Ruth. Ahora muy maquillada y vestida provocativamente. Estaba apoyada contra una pared, con un cigarrillo en una mano y con la otra manoseando a un hombre mayor. Hermano mayor, hacerlo afuera cuesta más. Al verme se quedó paralizada y despidió al hombre inmediatamente. Me acerqué a ella con seguridad y la saludé. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Al instante se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cuánto tiempo sin verte, Jack? Siempre te debí una disculpa. Sonreí y repliqué, por lo que pasó en nuestra vida pasada. Soltó una risa amarga. Así que de verdad renaciste. Sé que me equivoqué terriblemente. No fue hasta después de tu muerte que me di cuenta. Ya me había enamorado perdidamente de ti. ¿Podemos empezar de nuevo? Justo entonces una mujer apareció de repente detrás de mí y me tomó del brazo. Sonreí y le presenté a Ruth. Esta es mi esposa. Nos acabamos de casar. Es la belleza del campus de la Universidad de Tsinghua y Pekín. ¿Qué te parece? ¿No es hermosa? Esbozó una sonrisa desolada. Sí, muy bonito. Les deseo felicidad a ambos. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Al ver cómo se alejaba su solitaria y esbelta figura, no pude evitar gritar, Ruth, Ion te ama de verdad. ¿Podrían estar juntos? No me respondió y pronto desapareció de mi vista. Después de ese día, nunca la volví a ver.